Entonces, ¿qué tenemos? Pues que hay un problema que se dio de dinamización en el ámbito social, que es lo que nos metió en problemas y metió en problemas a las encuestas y a los encuestadores. Sí, pero hay una situación que tenemos previa donde también se dinamizó un fenómeno y fue justamente el fenómeno de los procesos industriales. En 1750 arranca lo que conocemos como la revolución industrial, ¿sí? Que las máquinas empezaran a utilizarse en los procesos industriales en sustitución de los procesos artesanales. Entonces, esto cuando evoluciona y llegamos a la producción en serie en Estados Unidos, pues generó un gran problema porque no sabíamos de antemano cómo estaban las cosas y estábamos muy preocupados al principio por el porcentaje de cosas que hicimos que estaban bien, cosas que hicimos que estaban mal. Y entonces se desarrolla en 1928 una rama de la estadística conocida como control estadístico de calidad, que luego evoluciona a lo que llamamos control estadístico de procesos para justamente nosotros tener garantía de que cuidando un proceso en los esquemas de variación importantes que impactan la calidad de lo que hacemos, podríamos garantizar la calidad del producto. El éxito de eso en el mundo está a la vista, es ostensible. Cualquiera que tenga una edad suficiente recuerda que cómo funcionaban los televisores, cómo funcionaban los coches, cómo funcionaban una gran cantidad de cosas, ¿sí? Y cómo funcionan hoy en día. Este portento de calidad que tenemos arranca en eso y tiene explicación en esos esfuerzos. Y fue Walter Ashukar, en 1928, el creador de esto. Él trabajaba en los laboratorios Bell en los Estados Unidos y desarrolla los diagramas de control estadístico, que son además muy, muy sencillos, porque en aquella época se vivía la época del Fordismo-Taylorismo, ¿sí? Un esquema en el que el gran reto que tenían era construir cosas complejas con una mano de obra ignorante y naturalmente ignorante. Pues, vamos, estamos haciendo coches y no sabíamos ni siquiera que era un coche. Los coches no eran parte de la realidad cotidiana. Entonces, para poder sacar eso, para poder pues, enfrentar ese reto, Taylor diseñó un esquema de producción en el que había un cerebro, ¿sí?, que decía cómo se iban a hacer las cosas y se desmenuzaban en pequeñas tareas que Charles Chaplin pues caricaturizó y criticó porque pues, los obreros estaban haciendo algo repetitivo y luego salían a la calle pues haciendo y caminando haciendo pues ya como un tic nervioso lo que tenían que hacer en la línea de producción. Pero ellos hacían una pequeña parte, se la pasaban a otro, que hacía otra pequeña parte y a otro, y finalmente salía el producto, el vehículo, fue así. Pero bueno, el mismo Taylor anticipó que esto con el tiempo iba a ser terrible. O sea, se hizo porque para las condiciones en que se vivía, así tenían que hacerse, ¿sí? Y eso es algo pues que tenemos que entender. A veces juzgamos a la gente, ¿sí?, moviendo los tiempos, y eso es un absurdo, ¿sí? Pero bueno, aquí así son las cosas. Entonces, pues, las características que tenemos en el tema de la calidad de la industria, ¿qué son? Sobre un producto, pues una longitud, un peso, una densidad, son cosas que se miden, o también porcentaje de defectos o número de defectos en alguna pieza. Estamos viendo lo que se hace en la industria para ver ahora pues, lo que se hace en el ámbito social. A nosotros, ¿qué nos interesa en el ámbito social? En el ámbito de la opinión pública. Pues, la calificación de un gobernante, en una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le pone? ¿Sí? O también el desempeño de personajes en alguna tarea o dependencias públicas. La aprobación a los gobernantes también, en términos porcentuales, el grado de acuerdo con algunas políticas públicas o la evolución, el número de homicidios, delitos, accidentes automovilísticos. En fin, son diferentes cosas, pero a final de cuentas son números, los que están a la izquierda,
y son porcentajes o conteos los que están a la derecha. Entonces, matemáticamente, pues es lo mismo, aunque sean cosas distintas. Y aquí tenemos pues que subrayar un hecho. Cuando nosotros tenemos números, a final de cuentas, y relaciones entre esos números, no importa a qué nos estemos refiriendo de manera específica. Esto nos lleva a una situación muy afortunada en el ámbito de la ciencia, porque nosotros, aunque tengamos como motivación inicial, como ¿sí? Resolver un problema y al desarrollar una técnica que lo resuelve, nosotros tenemos una técnica en un contexto abstracto, de tal suerte que si encontramos otro fenómeno donde se puede abstraer de la misma manera, la técnica es perfectamente aplicable. Hay técnicas que tienen su origen en algún campo de especialidad y se les pone su nombre en atención a ese campo de especialidad. Como aquí hablamos de control estadístico de calidad, porque esa era la motivación. Pero podemos aplicar estas técnicas de control, aunque no sea el tema de calidad de que nos esté moviendo, sino el tema de la fortaleza política de un candidato o la aceptación a un gobernante o el número de homicidios, etcétera. Hay técnicas, por ejemplo, en el ámbito del diseño experimental, como el diseño de parcelas divididas, que es un diseño experimental, que evidentemente se está refiriendo a que su motivación, su origen, es el campo agrícola, ¿sí? Y sin embargo, podemos encontrar algún otro problema en el ámbito industrial que tiene una situación similar en el ámbito, a la hora de hacer la abstracción, y perfectamente podemos aplicarlo ahí y beneficiarnos de ella. Entonces, pues, lo que nosotros hicimos fue ir a esas técnicas que se desarrollaron en la industria y traérnoslas al ámbito social, por supuesto, haciendo algunos ajustes en diferentes campos, ¿sí? En los criterios de aplicación. Y para ello, pues, tuvimos una situación muy venturosa, lo vamos a ver más adelante, de que este esquema de aplicación es muy flexible, ¿sí? Tiene una parte muy rigurosa, pero en la aplicación es muy flexible. Y también en los aspectos filosóficos, ¿sí? Entonces, pues, tuvimos esa condición venturosa. En esencia, pues, ¿qué es lo que tenemos? Que se dinamizó la opinión pública, ¿sí? Y entonces se genera un problema con las encuestas y tenemos que adecuar las técnicas del ámbito industrial al ámbito social.